Gracias por seguir con nosotros. Agradezco que nos tome la llamada Roberto Roch, director de La Silla Rota. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Joely Ramírez, es un gusto saludarte nuevamente. A tus órdenes. Platicamos sobre qué significa la modificación de los contenidos de los libros de texto gratuito. Mira, estos libros tienen más de 60 años desde que fueron establecidos para todos los alumnos de primaria, todo tipo de escuelas del país, tanto privadas como públicas. En esos 60 años han tenido al menos 12 modificaciones de fondo, ajustadas hasta donde ha habido registro a procedimientos internos que prevén los reglamentos y las leyes de educación. La inquietud que existe ahorita en este momento por parte del gobierno del presidente López Obrador en educación pública es que se desconocen con detalle los términos de la convocatoria para reformar los libros. No hay claridad si se está en razón de que son 18 libros los que van a modificar, lo cual sería un tanto insólito. Creo que nunca ha habido una modificación de 18 libros simultáneamente. Y en qué términos y con quiénes va a hacer esa modificación. Esta incertidumbre, esta opacidad, por supuesto da lugar a sospechas, a preocupaciones, a inquietudes que tendrían que ser esclarecidas por el gobierno para bien de todos. Ha ocurrido a lo largo de los años, yo diría que desde Carlos Salinas de Gortari para acá, modificaciones un tanto subrepticias también, que dieron lugar en su momento a verdaderos escándalos nacionales, y millones de libros acabaron en la basura o en el mar o en las trituradoras, no lo sé. Creo que lo mejor es evitar que esto pase, pero no genera tranquilidad las declaraciones del presidente López Obrador del domingo último, sí, donde dice que hay que terminar con el concepto de historia que impuso la oligarquía y una serie de conceptos que por supuesto permiten suponer que van a imprimir un criterio ideológico en la aprobación de estos libros, lo cual no solamente sería impertinente, inmoral, sino incluso anticonstitucional. Ese es el panorama que yo veo en este momento, Joely. De hecho, el presidente hablaba de incluir civismo, ética y contenidos, puntualmente lo dice, diferentes a los elaborados en el neoliberalismo. Mira, alguien tendría que informarle al presidente que hubo una discusión efectivamente en algún momento que desapareció la materia de civismo en las escuelas, pero los alumnos de primaria tienen un libro que se llama Formación Cívica y Ética, donde se aborda ese aspecto. Esta percepción de que se dejó de lado la formación cívica de los alumnos no corresponde con la realidad. Alguien está mal informando al presidente, o él decide apegarse a un argumento que a lo mejor quedó en la memoria colectiva para emprender este proyecto que, insisto, a base de opacidad y a base de apresuramientos y de un equipo con pocas credenciales y poca trayectoria en calidad de experiencia, de credenciales técnicas, pues cada vez se va acumulando más preocupación, más inquietud. Sí, de hecho solicitamos entrevistas con autoridades para conocer precisamente cómo se van a modificar estos contenidos, quién los está supervisando, qué información lograste obtener tú sobre estas modificaciones, porque es cierto que hay opacidad, incluso muchos advierten que es al vapor. Sí, tenemos a la vista un equipo nuevo que entró con la maestra Delfina Gómez a la Secretaría de Educación Pública hace unas cuantas semanas, después de la salida del ahora embajador Moctezuma. Este equipo, el registro que yo tengo, es que llegó echando fuera a mucha gente que se dedicaba a este proceso de aprobación de libros y que tenía una experiencia de muchos años. Toda esta dirección general de contenidos educativos fue renovada en la mayor parte de su dimensión. Las direcciones que estaban a cargo de la revisión de libros, de la revisión de los programas de estudio, de la revisión de otros libros que no produce la SEP, pero que se producen por parte de externos bajo supervisión de la SEP. Todo el equipo que había ahí fue echado de la SEP, lo cual ya es una mala señal. Este nuevo equipo, esta nueva dirección general, le asume
un señor que ya había tenido escándalos como director general de bibliotecas de la propia SEP, donde decidió también echar a mucha gente, despedir a mucha gente, entre ellos a un personaje que tenía 30 años de experiencia en el manejo de bibliotecas y que había hecho un gran trabajo con la Biblioteca Vasconcelos, una de las más importantes de nuestro sistema público de bibliotecas. Si este es el equipo que está haciendo estos libros, si este equipo está teniendo discursos, como ocurre con varios funcionarios de la SEP, en favor de contenidos con una carga ideológica, pues por supuesto cada vez podremos dormir menos, ¿no? El reporte que yo tuve, que se publicó en la columna del Universal, es que desde el principio del sexenio, diversos contenidos han venido siendo trabajados en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones Mexicanas, una organización que tuvo al principio del sexenio la dirección de un señor Pablo Salmerón, que fue despedido después de que quiso defender la validez de las guerrillas mexicanas, que puede haber varios puntos de vista, pero no correspondía a él la validación del tema. En algún aniversario de el secuestro y asesinato, o intento de secuestro y asesinato del empresario regiomontano Eugenio Garza Sada de 1973, Salmerón dijo que este asesinato había sido protagonizado por un grupo de valientes mexicanos. Eso le costó el puesto, pero Salmerón sigue trabajando en ese ámbito, procesando contenidos para los nuevos libros. Lo mismo que la persona que lo relevó, que no recuerdo ahorita su nombre, y hace de este instituto y de una comisión de memoria histórica que se creó en este gobierno, el aparente asiento de grupos de trabajo que a espaldas de la SEP estarían desarrollando como una primera tanda libros de historia que siempre despiertan cierto apetito en alguna visión, digamos, centralista o única, libros de historia para cuarto, quinto y sexto grados de primaria. No sabemos qué quieren hacer, no lo han dicho, pero es bastante lo que ha expresado el presidente López Obrador cuando habla de que la oligarquía elaboró estos libros, de que ahora hay que hacer otra visión. Uno tiene claro de qué está hablando en ninguno de los dos extremos. ¿De qué oligarquía habla? ¿De qué contenidos oligárquicos estaría hablando, ¿no? ¿Y por qué quiere sustituir estos contenidos por otros que nosotros no sabemos si tienen pertinencia histórica, si tienen rigor técnico y científico, o si simplemente van a hacer propaganda, demagogia, con una carga ideológica importante? Uno diría que los libros de texto no deberían ser para eso, que los libros de texto tendrían que ser neutrales, tendrían que sí estar sometidos a una conversación por parte de historiadores, de pedagogos, de otros profesionales, pero no estamos viendo eso. Estamos viendo gente que se siente, no sé, yo les veo como aires de grandeza, ¿no?, de querer pasar a la historia por este proceso, que para como va, seguramente lo lamentaremos todos en México. ¿Pero se puede hablar de un plan de adoctrinamiento por parte de la 4T? Mira, este señor Marx, buen nombre de pila, ¿no? Marx, sí. El nuevo director general a cargo de este proceso, ha hablado de la necesidad de entender a los libros de texto, lo ha puesto por escrito, está a la vista, está documentado, ha puesto en sus mensajes que los libros de texto deben ser entendidos como herramienta de adoctrinamiento de los niños mexicanos. Realmente los libros de texto son una herramienta de un plan de estudios que deseablemente se elabora de manera muy cuidadosa, una currícula, hay una dirección de currícula académica o escolar precisamente en la SEP, que estudia exactamente lo que los maestros van a trabajar con los niños. Y para ese trabajo se utilizan los libros de texto gratuitos. No es un producto aislado, no es un producto ajeno. Aquí no tenemos a la vista un nuevo plan de estudios. Hacer un plan de estudios como el que tenemos, ¿no?, que viene de 1992, si no me equivoco, y crear otros libros de textos ajenos a este plan de estudios, realmente, sinceramente, creo que es un despropósito enorme, una locura que solamente puede caber en la mente de gente que no sabe de lo que está hablando.
y vemos que en este caso no tenemos a la vista gente con experiencia en este tema. El buen joven Marx pues estudió filología, presenta varias credenciales de literatura, etcétera, pero esto no lo acredita como alguien que sepa de historia, como alguien que sepa de pedagogía, que haya trabajado en la SEP. Pues, de hecho su carrera parecería que hubiera empezado anteayer, ¿no? No tuvo ningún cargo público hasta esta dirección general de bibliotecas, fue sinodal, supervisor de un examen de doctorado de la señora Beatriz Gutiérrez Müller, y no sabemos tampoco en este momento si la esposa del presidente López Obrador avala este proceso o su nombre está siendo utilizado para disputar de mala manera un lugar en la historia, trepados en ideologías. La que sea sería una ideología sobre la cual tendríamos que tener distancia. El mismo concepto de ideología es una visión parcial de la realidad. Yo creo que nuestros hijos, nuestros niños merecen el mayor respeto, ¿no? Si algo hay que cuidar en este país es la educación, creo yo. Sí, sin embargo, estos cambios implican un costo económico, además de que van a estar durante lo que dure, por lo menos, esta administración. Mira, a mí me llama mucho la atención, y es muy interesante lo que dices, me llama mucho la atención que este joven Marx, ¿no? Un señor originario de Texcoco, igual que la titular de Fina Gómez, ¿no? Haya hecho una convocatoria, en principio para ilustradores, a los que les quieren imponer que no cobren. Puede ser un acto demagógico, ¿no? Pero también puede ser un acto que le impida responder ante la ley, porque si estos libros, como se ve que va a acabar siendo, resultan en un desastre, ¿no? Estos libros van a tener que tirar a la basura. Y este señor, si gasta un peso pagándole a quien le tengan que pagar, por ejemplo a ilustradores, y resulta que después esos libros son intransitables, son inentregables para nuestros chicos, ¿no? Él tiene que responder de ese gasto, porque si no supondrá un daño patrimonial. Yo creo que es más esta motivación, la de evitar una responsabilidad legal, que la fanfarronada de que tiene que un profesional, un ilustrador, que uno piensa que puede ser un dibujante, pero esto no es así. Los libros no los hacen dibujantes, los hacen iconógrafos, o sea, gente que entiende el entorno de un estado. Hay que recordar que los libros pueden tener ciertas modificaciones dependiendo del estado. Entonces es un ilustrador que sabe de iconografía, que sabe de historia, de símbolos en Guanajuato o en Chihuahua o en Tabasco, y que hace ajustes para esos libros en particular. No es un chico que acaba de salir de un curso de ilustración en una preparatoria. Pero este personaje, al no pagar, al pretender no pagar, es una falta de respeto enorme para este tipo de profesionales que han estado muchos años ligados a la SEP, sino que también tendría que explicar si no se está cubriendo las espaldas con esta decisión. Yo creo que sí. Sí. Es Roberto Roch, director de La Silla Rota. Gracias por estos minutos para la auditoría de Mega Noticias. Gracias a ustedes, es un gusto saludarlos. Así a tu público. Igualmente. Hasta luego. Puede recuperar esta entrevista en nuestros siguientes espacios informativos o en nuestras redes sociales. Ahí lo tiene con estas apuntes de Roberto Roch sobre las modificaciones al libro de texto. Habla de por lo menos 18 libros que serían modificados. Ya escuchó usted sobre el costo y la utilidad de estos materiales, sobre la legalidad de estas modificaciones.